Vamos a leer ahí una porción de la palabra de Dios. Génesis significa principio, los comienzos. Génesis, hermano, está traducido del griego al español, que quiere decir los principios. Jesús significa Génesis. ¿Lo encontró, hermanos? Y capítulo 17, verso 5, dice así de esta manera: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias por cada varón, gracias por cada hermana, gracias por cada familia, Señor, por cada joven, por cada niño, Señor. En este día yo te pido que nos bendigas con tu Espíritu Santo, y en esta hora, Señor Dios, a través de tu Espíritu podamos entender, Señor, tu palabra. En esta hora podamos, Señor, conocer aún más de tu palabra, Señor. Y Dios, que todo pensamiento negativo, Señor, lo sometemos en tu poder, debajo de tus pies, Señor, y declaramos la mente, los corazones libres. Declaramos, Señor, este lugar santo por el poder de tu palabra. Amén y amén. Tome su asiento ahí donde están. Entrando a la palabra de Dios, hermanos, y también a lo que es el ministerio de varones, hermanos, Dios le dio un sacerdocio al hombre. Mire, en los inicios de la creación, al que Dios formó primero, ¿a quién fue? Al hombre. ¿A quién le dio Dios mandamientos y pactos? ¿A quién se los dio? Al hombre. Mire, pero déjeme decirle, hermano, que en esta porción de la Escritura, dentro de la historia bíblica, dentro de lo que Dios ha hecho, hermano, Dios le ha dado una posición muy especial al hombre. Amén. Así es que todos varones, los que estamos aquí y también los que no están aquí, pero todos los que estamos aquí debemos de entender que Dios puso grandes responsabilidades sobre nosotros, puso grandes cosas, y Dios esperaba o siempre ha esperado también, hermano, grandes cosas de nosotros los varones. Aunque usted no lo sabía, aunque yo no lo sabía, pero a través de la palabra de Dios lo enseña. Amén. Dios, hermano, dio el sacerdocio, aunque ahora en la iglesia, hermanos, la iglesia después de Jesús dice que el real sacerdocio somos toda la iglesia, incluyendo hombres y mujeres, y se refiere a ser mediadores entre Dios y el mundo. ¿Está conmigo? Ese es un sacerdocio. Pero lo que le quiero compartir este día es sobre el tema hombres que hacen historia. Hombres que hacen historia. Y hemos leído, hermano, en la vida de Abraham, donde Dios habla con él, y Dios le dice, o Dios le habla con estas palabras: y no se llamará tu nombre, dice Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Está conmigo? Y entonces, pero nosotros, déjeme decirle que nosotros vemos a los grandes hombres de la Biblia, hombres que hicieron historia. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuántos de los hombres que están aquí, cuántos de los varones que están aquí quieren hacer historia? Levante la mano, hermanos, varones. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer historia? Yo quiero, hermano, hacer historia. Amén. Ahora, lo que yo le quiero compartir hoy, este día, hermanos, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cómo usted quiere ser recordado? Nótese que Abraham era uno de los hombres, hermanos, de los hombres en el pueblo de Israel, de los más recordados y más reconocidos en el pueblo de Israel. Déjeme decirle, mire, en el pueblo de Israel, en los judíos, hermano, en el tiempo de Jesús, 3 hombres eran bien reconocidos. 3 hombres, hermanos, eran bien reconocidos. Uno era Elías. El gran Elías, hermanos, que oraba, se abrían los cielos. Oraba, se cerraban los cielos. Oraba y caía fuego del cielo. ¿Está conmigo?
Otro de los grandes hombres que era bien recordado en el pueblo de Israel era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, sacó el pueblo de Egipto, ¿verdad? Dios a través de él. Pero Moisés, hermano, recibió la ley o la Torá que sirvió, hermano, para las regulaciones del pueblo de Israel. Y dejó, hermano, una historia, o su vida dejó una historia para el pueblo de Israel. Así que tanto Elías, hermano, era bien reconocido por el pueblo de Israel, tanto Moisés, que era bien reconocido, y el otro que era bien reconocido y que dejó su historia en el pueblo de Israel era Abraham. Diga Abraham. Abraham, otro hombre, hermano, que dejó historia, o que hizo historia dentro del pueblo de Israel y que era recordado. Nótese, de tal manera que una ocasión, hermanos, Jesús invitó a, déjeme decir, ¿a quién era? A Pedro, a Juan y a Jacob. Y los invitó Jesús, hermanos, a orar al monte. Y ya cuando estaban orando en el monte, dice la Biblia que vieron ellos una transfiguración, o que ahí se les apareció. ¿Quién? ¿Quién se les apareció ahí? Además de Jesús, además de Jacobo, de Pedro y de Juan, hubo otros 3 hombres que se aparecieron en ese monte. Uno era ¿quién? Elías. El otro era ¿quién? Moisés. ¿Y el otro quién era? El otro era Abraham. ¿Por qué? Porque eran los hombres, hermano, que hicieron historia. Hombres, hermano, que eran en gran manera reconocidos por el pueblo de Israel. Ahora, ellos, ¿qué representaban? Claro, nótese, la Biblia habla, y el pueblo de Israel hablaba de la ley, dice, y los profetas. En otras palabras, Elías representaba a los profetas. En otras palabras, Moisés representaba, hermanos, a la ley. Y también Abraham, ¿qué representaba entonces Abraham? Abraham representaba las promesas. ¿Está conmigo? Ahora, nótese, ¿qué tenían estos hombres que no pueda tener usted? ¿Qué tenían estos hombres, estos varones que usted no puede tener? Mi pregunta, ¿está conmigo? Ahora, nótese, la Biblia enseña, hermano, que esos hombres eran bien reconocidos. La iglesia hoy recuerda, hermano, a todos estos hombres. Dice que hicieron historia a través de la Biblia por sus ¿qué? ¿Por qué son recordados? Por sus cualidades. Cada uno de ellos se dará cuenta que si usted estudia la vida de Elías, si usted estudia la vida de Moisés, si usted estudia la vida de Abraham, usted se dará cuenta, hermano, que en muchas cosas ellos se parecían. Que en muchas cosas ellos casi tenían las mismas cosas. ¿Está conmigo? Ahora, nótese, hoy usted y yo lo recordamos a ellos, y la iglesia lo recuerda, y el pueblo de Israel lo recordaba a ellos. Ahora, mi pregunta es, ¿los podemos imitar, sí o no, varones? ¿Lo podemos imitar a ellos, sí o no? No, dígame, hermanos. ¿Los podemos imitar? Claro. Ahora, ellos no tenían nada diferente de usted. No tenían nada diferente a mí. Ellos tenían 2 ojos, 2 pies, 2 manos, hermano, un cerebro, un corazón. Tenían, hermano, tenían tenían deseos, tenían motivaciones, tenían sentimientos, todo eso. Todo lo que usted tiene, ellos lo tenían, y todo lo que ellos tenían, usted también los tiene. Ahora, ¿los podemos imitar? ¿Los podemos imitar? Claro que sí, los podemos imitar, y también usted y yo podemos hacer historia igual que ellos. Amén, varones. Podemos hacer historia. Nótese, por eso yo le digo, ¿cómo quiere ser recordado? Moisés era recordado por eso, Elías y Abraham era recordado por lo que ellos hicieron, por sus ¿qué? Por sus cualidades. Ahora, ¿qué es lo que ellos tenían? Déjeme decir, hermanos, una de las cualidades que ellos tenían, escúcheme lo que le voy a decir. Una de las cosas que ellos tenían, y me voy a enfocar más en Abraham, hermanos. Una de las cualidades que ellos tenían era que ellos escuchaban la voz de Dios.
Ellos, hermano, estos hombres, si usted los estudia, estos hombres, hermanos, escuchaban la voz de Dios. Ahora yo le pregunto, desde cuándo ha escuchado la voz de Dios? ¿Desde cuándo, hermano, usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Y cómo podemos, hermano, nosotros escuchar la voz de Dios? Se puede hacer esta pregunta: ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿O cómo se escucha la voz de Dios? La Biblia dice, hermano, en Génesis capítulo 12, verso 1, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Y en otros pasajes, hermano, le habla a Elías y le habla también Dios a Moisés. Una de las cosas, hermanos, que estos hombres hacían, las cualidades que cada uno tenía, hermanos, era que ellos escuchaban la voz de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que para escuchar podemos oír, pero escuchar es algo diferente. Usted puede oír a alguien, pero no lo puede escuchar. Déjeme decirle que para oír oímos todo, pero para escuchar, déjeme decirle que usted puede distinguir una voz, hermano, entre medio de mucho ruido usted puede distinguir una voz. En medio de muchas voces usted puede distinguir una voz que le grita, una voz que le habla. ¿No le ha tocado, hermano? Mire que va a un lugar, y habla mucha gente, hermano, y de repente habla un niño o una mujer o un anciano, y usted dice: oye, parece que es la voz de mi papá. Pero está escuchando que muchos hablan. O nos pasa con mi esposa, iba a decir mi hija, no es mi esposa. Se alegra cuando digo que mi hija es mi esposa. Le cuento para que se ría más. Fuimos a México, nos paramos en una tortillería. Muy buenas tortillas ahí, hermano. Y me dijo la señora: ¿ella es su hija? Y yo le digo: ¿cuánto le pagó? Ya. Pero no sucede con mi esposa. Con mi esposa vamos, hermano, a la tienda y mucha gente grita, muchos niños gritan, pero escuchamos una voz que se parece a la de nuestro nieto, el más chiquito. Oh, le digo: ahí está Aarón, por ahí andaron. Y escuchamos y no es. Pero nótese, hermano, que entre muchas voces, cuando alguien le habla, usted puede oír a todos, pero si pone atención, usted puede escuchar entre medio del ruido y entre medio de muchas voces, usted puede escuchar, hermano, la voz de su padre o la voz de su madre o la voz de alguien, hermano, que usted puede reconocer que le está hablando. ¿Está conmigo? Vivimos en un mundo, hermano, un mundo que va y viene. Vivimos en un mundo, hermano, que pasan muchas cosas. Vivimos en un mundo, hermano, lleno de noticias. Algunas son buenas, unas son malas. Algunas son verdades y otras no son verdades. Oímos, hermano, muchas cosas, pero entre todo eso, hermanos, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Entre todo eso, hermano, ¿podemos escuchar la voz del que nos llama? Y le voy a decir, hermano, que todos los días y todo el tiempo Dios nos llama. Dios le habla a usted. Dios me habla a mí también. Y cuando yo digo, hermano, que estos hombres tenían una cualidad que era que escuchaban la voz de Dios, cuando yo le digo escuchar la voz de Dios, quiero decirle que cuando usted escucha la voz de Dios, hermano, Dios no solamente le habla a usted solamente para platicar. No, Dios no nos habla solamente, hermano, para tener una conversación. Dios nos habla, hermano, para transmitir lo que está en su corazón a nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo, hermanos, en este tiempo tratemos y busquemos la manera, hermano, de poder nosotros de escuchar la voz de Dios. Por eso yo le digo, hermano, ¿desde cuándo o desde qué días, desde qué semanas usted o yo no escuchamos la voz de Dios?
Porque déjeme decirle, hermano, que cuando usted escucha la voz de Dios, cuando yo escucho la voz de Dios, déjeme decirle que la voz de Dios va a impactar nuestros corazones. No quiere decir, hermano, que escuchamos la voz de Dios y no pasó nada. Quiere decir que si escuchamos la voz de Dios, hermano, va a impactar nuestro corazón. Va a impactar lo más profundo de mis pensamientos, de mi sentir. ¿Está conmigo, hermano? La Biblia dice, hermano, que Dios hablaba y el monte Sinaí temblaba. La Biblia dice, hermano, que Moisés subía a la montaña, al monte, y que Dios hablaba con él, y de allá para acá, hermano, traía la ley Moisés en la mano. De allá para acá, Moisés traía el mensaje de Dios para el pueblo de Israel que Moisés había recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había ido al Sinaí aquí a escuchar la voz de Dios. En otras palabras, si usted y yo, hermano, estamos escuchando la voz de Dios, quiere decir que nuestro corazón y nuestros pensamientos serán impactados por la voz de Dios. Como en el caso, hermano, de Abraham. La Biblia dice que Dios habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y la Biblia sigue diciendo más adelante que Abraham, hermano, tomó todas sus cosas, su familia, y se fue a buscar la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. ¿Está conmigo? En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos un gran trabajo todos los días. Tenemos un gran trabajo. ¿Cuándo? Todos los días. Todas las mañanas, hermano, y todas las noches, todo el tiempo. Cierto, hermano, que hay muchos afanes, hay mucho trabajo, hay muchos viles, hay muchas cosas, hermano, que están los hijos, está la familia y están, hermano, muchos planes y muchos propósitos, pero en medio de todo ese mar de cosas, en medio de todo eso, hermano, podemos escuchar la voz de Dios en medio de todo eso. Y ese es nuestro trabajo. Para hacer historia, hermano, y ser como Moisés, Abraham y Elías, nosotros debemos escuchar la voz de Dios como ellos la escuchaban. Usted mira, hermano, Moisés subiendo a la montaña, ¿a qué iba? A escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Elías, hermano, en la cueva vino un silbido y Dios no era, vino fuego, no era. Y después vino, hermano, algo, y vino la voz de Dios que la escuchó. Elías escuchó la voz de Dios. Y sin duda alguna, Abraham, hermano, era un varón, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Entonces, para que usted y yo hagamos historia, debemos ser como ellos, que usted y yo todos los días debemos decir al Señor: Señor, habla, que tu siervo escuche. Esa voz, esa palabra, esa frase ellos tenían: Dios, habla, que tu siervo escuche. Y era una frase, un concepto que la recibían todos los hombres de Dios que querían escuchar la voz de Dios. Elí se la dijo al primer profeta, a Samuel. Cuando oyó la voz de Dios y no sabía que era Dios, pensaba que era Elí, le dijo Elí a Samuel: mira, cuando tú escuches esa voz, dile: Señor, habla, que tu siervo escuche. Aprender nosotros a escuchar la voz de Dios, aprender nosotros, hermano, a poner el oído a lo que Dios está hablando. A veces, hermano, ponemos el oído a las noticias, hermano, que está el mundo de cabeza. Ponemos oído, hermano, que el mundo se va a acabar, se va a acabar. Está de cabeza, está de cabeza. Pero en medio de todo eso, hermano, usted y yo debemos aprender, hermano, poner el oído para escuchar la voz de Dios que está hablando, sigue hablando y seguirá hablando por el resto, hermano, de las generaciones. ¿Quiénes son los que hacen historia? Son aquellos, hermano, hombres que escuchan la voz de Dios. La segunda cualidad que estos hombres tenían, de acuerdo a lo que ellos tenían, era que eran hombres de pacto. Eran hombres, hermano, que habían aprendido a hacer pactos con Dios. Y sin duda habían aprendido a hacer pactos también con el hombre.
Y déjeme decirle, hermano, que cuando hablamos de pactos, hablamos de compromisos. Cuando hablamos de compromisos, hablamos de amarrar nuestra palabra en algo o con alguien. Cuando hablamos de pacto, hablamos de cosas sólidas, hermano, que no se cambian. Los pactos, hermano, son cosas, hermano, que permanecen o están hasta que caducan. ¿Está conmigo? La Biblia dice que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En otras palabras, Abraham había aprendido a hacer pactos, hizo pactos con Dios, y él llegó a entender que los pactos no se cambian, que los pactos permanecen. En la vida de Moisés también lo mismo, la ley era un pacto. Se dice, hermano, que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en la falda del Sinaí, la Biblia dice que Dios le dijo que hiciera un sacrificio y que rociara al pueblo, hermano, con la sangre del sacrificio. Y, hermano, eso significó y simbolizó la unión o un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que simbolizaba la unión o el casamiento o el matrimonio del pueblo de Israel para con Dios. Una de las cosas bien importantes, interesantes, que estos hombres eran hombres de pactos. En otras palabras, hermano, eran hombres que ellos cumplían. Ellos eran hombres, hermano, que ellos pensaban y ellos, hermano, medían y ellos planeaban cómo ellos podían cumplir lo que Dios les había pedido. Un pacto, y esos son los pactos. Pactos son cosas que se cumplen, cosas, hermano, que ni las circunstancias los cambian, que ni cualquier cosa, hermano, los va a cambiar. Pactos, algo que se mantiene, algo sólido. Nótese, ¿cuál es la intención de los pactos? ¿Cuál es la intención de los compromisos? Usted va a comprar una casa y lo primero que le hacen que firme un pacto. ¿Por qué? Porque el pacto lo amarra, lo ata. ¿Está conmigo? El pacto, hermano, hace que usted cumpla hasta que se termine el contrato. ¿Está conmigo? Déjeme decirle que hoy en día no puede comprar una casa si usted no hace un pacto. En otras palabras, la Biblia nos enseña, hermano, que para nosotros hacer historia tenemos que ser hombres de ¿qué? Hombres de pacto. En otras palabras, hombres que nosotros tenemos pensado que vamos a cumplir lo que Dios nos está pidiendo que nosotros cumplamos. Si algo, déjeme decirle, si algo, la tendencia, hermano, más, como le dijera, la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos es, no nos gusta comprometernos. No nos gusta dar nuestra palabra. No nos gusta, hermano, comprometer nuestra palabra. ¿Está conmigo, hermanos? Pero la Biblia enseña, hermano, que usted y yo debemos ser hombres de pactos. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque un pacto o cuando compromete su palabra, déjeme decirle que esa palabra lo va a levantar, que esa palabra lo va a impulsar, que ese compromiso que usted ha hecho lo va a estar recordando todo el tiempo. Ese compromiso lo va a estar recordando día y noche, día y de mañana y todo el tiempo. Hombres de pacto. Moisés era un hombre de pacto. Elías era un hombre de pacto. Abraham también era un hombre, hermano, de pactos. La tercera cualidad, hermanos, que esos hombres tenían era que ellos caminaban en obediencia. La obediencia para Dios, o la obediencia delante de Dios, es una de las cosas, hermano, que Dios nos pide cuando empezamos a caminar con Él. Otras palabras, hermano, Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, dice, y sé perfecto. La obediencia era una de las características que Dios está buscando en el varón de Dios que está llamando. Y en aquel entonces, hermano, Dios lo estaba buscando
en Abraham. Dice Génesis capítulo 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalborado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios, dice, le dijo. Otra de las características que estos hombres tenían era su obediencia a lo que Dios les decía, su obediencia a la palabra de Dios. Usted y yo, varón, no vamos a hacer historia si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Déjeme decirle, escúcheme lo que le voy a decir. Muchas veces, hermano, esa es la Biblia. Mire, voy a agarrar con mi mano derecha, hermanos, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermano, que usted y yo estamos comprometidos a obedecer, a seguir. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros también tenemos nuestra propia Biblia. ¿Por qué digo nuestra propia Biblia? Porque déjeme decirle que muchas veces ajustamos los textos bíblicos o la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Está conmigo? A veces muchos creyentes hacen su propia teología diciendo, ¿para qué voy a la iglesia? Dios está donde quiera. Es su propia teología. ¿Está conmigo? Porque Dios dice que hay que congregarnos. Dios dice que no hay que acostumbrarnos dice como los que tienen por costumbre de no congregarse, sino que nos congreguemos todo el tiempo. ¿Está conmigo? Pero déjeme decirle que si nos descuidamos nosotros podemos hacer nuestra propia Biblia. ¿Está conmigo, hermano? En otras palabras, usted y yo estamos comprometidos a obedecer lo que es la palabra de Dios, vivir en obediencia a la palabra de Dios, vivir en obediencia a los principios bíblicos, vivir en obediencia, hermano, a lo que Dios nos pide que usted y yo hagamos. ¿Cuántas cosas Dios nos pide a través de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas, hermano, Dios no espera de nosotros? ¿Cuántas cosas Dios, hermano, ha puesto en sus vidas y ha puesto en su mente y su corazón para que usted y yo las cumplamos? Pero déjeme decirle, porque hacemos nuestra propia Biblia, no podemos cumplir la que es la Biblia o la palabra de Dios. Tenemos nuestra propia Biblia, hermano, que si usted y yo, hermano, déjeme decirle, mire, una vez un pastor dijo, mira, si no vamos a cumplir esta parte hay que arrancarla de la Biblia, y empezó a arrancar las hojas. Y la iglesia, hermano, se aterraba. Pero déjeme decirle, hermano, que nuestro propio corazón y nuestro propio pensamiento se las hemos arrancado a la Biblia. Porque no tienen valor y no tienen relevancia para nosotros. ¿Está conmigo? Pero eso es literal. Yo dije, ese fue más allá de la raya ese pastor. Porque además de ser un libro, hermanos, es un libro sagrado para usted, ¿verdad que sí, hermano? Si usted ve que alguien lo pisa, usted va a decir algo, ¿verdad que sí, hermano? Si usted, hermano, ve a alguien que usa la Biblia, hermano, como para acomodar cosas, usted va a decir algo, ¿verdad que sí, hermano? Sí. Si usted ve, hermano, la Biblia que está en el suelo tirada, usted va a decir algo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es un libro sagrado, está conmigo. Pero déjeme decirle, hermano, que en el inconsciente que nosotros no llegamos a pensar, le hemos arrancado, hermano, porciones grandes de la Biblia. ¿Está conmigo? Mire, si usted no diezma, hermano, arránquele esa hoja. Si usted no ora, hermano, arránquele esa hoja. ¿Está conmigo? Si usted no perdona, hermano, arránquele esa hoja. Ya se espantó, hermano.
Estoy haciendo una ilustración. ¿Está conmigo? Lo que yo le quiero decir, hermano, que esos hombres tenían esa cualidad, que su trabajo de ellos, hermanos, era obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe cómo ellos practicaban, hermano, el Antiguo Testamento ¿cómo se llama? En el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, hermano, para no quebrantar la ley o no quebrantar la Biblia, hermanos, ellos, cuando alguien iba a diezmar su ganado, y él, para no contaminar su corazón, para él decir, yo voy a decidir los más buenos y los más malos voy a dar a Dios, ellos encerraban, hermanos, todo el ganado en un corral y los dejaban salir de uno por uno. Y para que no se contaminara su corazón, quiere decir que uno salía que iban a diezmar y el otro salía que no iban a diezmar. Así su corazón no estaba contaminado. ¿Está conmigo? Así no era ellos que decían, yo voy a decir, voy a dar lo mejor para Dios o voy a dar lo peor. No, así lo va a decidir. ¿Está conmigo? Pero déjeme decirle, hermano, que tenemos ese gran trabajo de nosotros caminar en obediencia a la palabra de Dios. Se oye bien así como bien exagerante, ¿verdad? Lo que yo compartí. Pero cuando me lo compartieron a mí, y yo dije, ¿eso hizo el pastor? Sí, eso hizo. Dijo eso, porque si no vas a obedecer esa parte, mejor arráncasela. Porque en el consciente, nuestro corazón, hermano, nuestra mente se le hemos arrancado. ¿Está conmigo? Y déjeme decirle, hermano, que si es en lo literal, ¿cuántas hojitas quedarían en su Biblia o en la Biblia? Nomás quedarían las hojas donde Dios bendice. Quedarían las hojas nomás donde Dios ayuda. Quedarían las hojas donde Dios dice que Dios suplirá de acuerdo a sus, ¿cómo dice? A sus riquezas en gloria. No más ese pedacito, pero le tendría que cortar la parte de antes. Porque dice que cuando Dios te va a bendecir, de acuerdo a sus riquezas en gloria, dice que cuando usted y yo nos ocupamos de los misioneros y de la iglesia dando nuestras ofrendas. Usted ha leído todo el texto completo. A eso se refiere. Filipenses habla, hermano, que eran los que ayudaban a Pablo en su ministerio, hermano, y ya le dice, mire, Dios los va a suplir sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque ustedes están supliendo las necesidades de la iglesia y los misioneros. ¿Está conmigo, hermano? Pero usted escucha, hermano, creyentes cristianos que citan esa parte, hermano, cuando necesitan dinero o necesitan ayuda de Dios. Pero el texto completo es el resultado de usted y yo, hermano, de ocuparnos los misioneros, de la iglesia, del evangelismo, de todo eso. Hermano, Dios se va a ocupar de lo demás. ¿Está conmigo, hermano? No se espante, hermano. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que tenemos una gran tarea, hermano, que estos hombres lo más que pudieron, hermano, y que tenemos ese ejemplo y por eso ellos hicieron historia. No es, si usted, hermano, escucha a los héroes de su país, de El Salvador, de Guatemala, de México, si usted, hermano, estudia la vida de estos héroes, lo que le voy a decir, ¿por qué llegaron a ser héroes? ¿Por qué? Porque ellos, hermano, hicieron a un lado su vida para darlo por la nación. Le voy a decir, unos héroes de México, yo creo que en Guatemala, El Salvador también hay. Están los niños héroes, hermano, bien reconocidos. Y usted dice, ¿por qué son héroes? Solamente, hermano, porque los franceses iban a quemar la bandera y ellos se enredan en la bandera y para que no la queman se avientan del castillo para abajo y mueren. Y por eso eran héroes, porque se enredaron en la bandera. Y yo creo que en Guatemala también hay, en El Salvador también hay. Pero se dará cuenta, hermano, que esos hombres hicieron historia. ¿Por qué? Porque hicieron su vida a un lado, hermano, y dieron su vida por la nación. ¿Cuántos quieren hacer historia? Quizás cuando termine el sermón, hermanos, quizás no va a querer hacer historia. Pero sí, yo sé que usted va a querer hacer historia. Lo último, hermanos, lo último que estos hombres tenían, la característica que ellos tenían, que ellos estaban pensando todo el tiempo el impacto de la vida de otros.
Todos estos hombres, hermano, impactaron la vida de otros. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre, dice Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre. Dice, ¿de quién? De mucha gente. ¿Está conmigo? En otras palabras, hermano, estos hombres lo que hicieron no lo hicieron solamente por ellos, sino por aquellos, hermanos, que los rodeaban. Ellos lo que hicieron, estos hombres, hermanos, no lo hicieron solamente por ellos, sino lo hicieron por aquellos hermanos que venían atrás de ellos. En otras palabras, cuando tú y yo, hermanos, queremos ser historia como esos hombres, tenemos que pensar a cuántas vidas yo estoy impactando. A cuántos, hermanos, que están cerca de mí están impactando. ¿Cuántos son las primeras, segundas, terceras personas que su vida está impactando a través de la palabra de Dios? A través de sus oraciones, a través de sus bendiciones, a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través de su misericordia, de su bondad, de todo lo que usted está haciendo. A través de los pactos que usted ha recibido de parte de Dios, de las bendiciones, de la unción de Dios. ¿A cuántos usted y yo estamos impactando? Sean primeros, segundos, terceros, la gente que nos rodea, hermano. Déjeme decirle que usted y yo debemos ser hombres, hermanos, de influencia, hombres de motivación. Vamos a incluir las mujeres de motivación y de influencia. ¿Está conmigo? Mire, déjeme decirle, ¿qué es la motivación? La motivación es esto. La motivación quiere decir que cuando usted va a motivar a alguien, quiere decir que usted va a hacer que esa persona vea en gran relevancia, en gran importancia aquello que usted le está señalando y le está mostrando. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Porque ¿qué es la motivación? ¿Qué es cuando usted o yo o el mundo o alguien que está cercano a usted no hace algo que usted quiere que él haga? ¿Por qué? Porque para él no es importante. ¿Está conmigo? O para ella no es importante, o para él o para ella no es relevante. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham a través de los pactos? De influenciar su generación. Quiere decir que se sentó con sus hijos y les empezó a hablar de los pactos de Dios. En este caso, Isaac. Empezó a decirle, y mira, y no solamente este pacto es para ti, sino también va a ser para tu hijo. Y te encargo que tú se lo transmitas a él. Y le vas a encargar a tu hijo que tú también, que su hijo, de tu hijo, también le encargue a sus hijos de este pacto que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle, hermano, porque la Biblia dice que por generaciones. Y hoy escucha a un israelita, hermano, que por muchas generaciones ha venido esa transmisión, esa enseñanza o esa historia o esa herencia que Abraham dejó. Y déjeme decirle que hoy ellos la reciben y la tienen y la cuentan a sus hijos. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermano, los hombres que hacen historia siempre impactan a otros. Siempre impactan a otros. Siempre son de influencia. Siempre son, hermano, de motivación. Sea un hombre de motivación, sea un hombre de influencia. Influencia a otros. Los más cercanos son los hijos. Los más cercanos son los hermanos. Los más cercanos, hermanos, son los primos y tíos. Los más cercanos, hermanos, son los amigos. Son los compañeros de trabajo. ¿A cuántos de ellos usted está influenciando hoy en día? Están los hijos. ¿A cuántos hemos influenciado a ellos nosotros? ¿Está conmigo, hermano? Mire, estos hombres que hicieron historia, estas características, cada uno las tenía. Y estudia cada uno de ellos y te dará cuenta que lo mismo encuentran uno, en el otro encuentra lo mismo también. Hoy, varones, que me dirijo a ustedes, varones, seamos hombres que dejemos que hagamos historia. Podemos hacer historia en el condado de Escaya, podemos hacer historia. Podemos hacer historia en el estado de Washington, también podemos hacer historia. Póngase de pie en esta tarde.